Estamos aquí en una pequeña entrevista con el profesor Guillermo Valdés, que está a cargo de la comisión de carrera del profesorado de matemáticas de la Universidad de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Quería preguntarle para empezar la entrevista un pequeño antecedente biográfico de su experiencia, de su formación. Bueno, sí, soy egresado en esta universidad, me recibí de profesor en matemática en 1978. Luego hice la especialización en investigación educativa y eso fue en la Universidad Nacional de Tucumán. Me recibí en 2007. Y bueno, tengo experiencia docente muchísimos años aquí, ya casi 45 años. Primero fui ayudante de cátedra, después fui jefe de trabajos prácticos y desde el año 1989, soy profesor adjunto. Generalmente he tenido a cargo materias como álgebra, geometría, algunos seminarios en su momento que existían en la carrera de profesorado y también prácticas docentes, que es, digamos, el fuerte en el cual he trabajado muchísimo, que consiste en prácticas docentes 1 y prácticas docentes 2 para los estudiantes que ya están prácticamente terminando su profesorado. Bien, ahora si no me molesta comenzamos con las preguntas. ¿Cómo no? Bueno, algo que me han preguntado muchas veces. Sí. ¿Qué es la matemática? Bueno, en realidad todos tenemos esta idea de decir es la ciencia madre. Entonces, a partir de eso, nosotros decimos, bueno, sí, es como para pensarlo, ¿no es cierto? Pero está muy bien, porque en realidad, a partir de la ciencia matemática, digamos, como comenzó con los babilonios, con los griegos, etcétera, etcétera, entonces a partir de ahí nosotros decimos, bueno, la humanidad empezó a hacer ciencia. Y entonces nuestra matemática está prácticamente en todas las áreas. Si nos ponemos a pensar, está en todas las áreas. Incluso humanidades, si quisiéramos decir algo, sí, justamente, ¿por qué? Porque necesitan estadística, por ejemplo. Necesitan la matemática aplicada, que justamente está en todas las ramas del saber. Así que eso sería una de las cuestiones. Obviamente hay otras más importantes y según el área que sea, o la ciencia que sea, ¿no es cierto?, tiene mayor influencia la matemática o menor. Pero de todas maneras siempre algo está. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es el objeto de estudio de la matemática? Bueno, el objeto de estudio es la resolución de problemas. Pongámoslo como título importante, porque realmente, si pensamos en cualquier contenido, siempre estamos, ¿no es cierto?, viendo o vislumbrando cuál sería, qué tipo de problemas puede solucionar. ¿Sí? Entonces, es importante justamente que nuestros estudiantes se formen en ese sentido. Pero, ¿cómo se logra esto? No simplemente teniendo el contenido teórico, sino, bueno, teniendo muchas prácticas, teniendo muchas experiencias. Eso lleva a conocer realmente y saber de aplicaciones. Entonces es importante que nuestros estudiantes, en este caso estoy hablando por los profesores y profesorado en matemática, tengan experiencias que no sean solamente, digamos, regidas por un libro o por seguir algún contenido, solamente decir, bueno, lema, teorema, demostración, etcétera, etcétera, sino también ver cuáles son las aplicaciones, tener otro tipo de experiencias. A veces, aunque parezca mentira, el hecho de tener material concreto, ¿sí?, trabajado con los estudiantes, es muy valioso. Y por supuesto, bueno, relacionarlo con cuestiones de conocimiento actual, ¿sí?, eso también es valiosísimo, porque entonces el estudiante empieza a ver otras cuestiones que por ahí en el secundario, en la educación secundaria, solamente nos quedamos con el cálculo, con ¿no es cierto?, la receta, diríamos nosotros así entre comillas, que eso por ahí no es algo que sea atractivo para el estudiante. Entonces lo ideal es que tratemos de buscar todas esas otras
facetas para que el estudiante realmente se interese. Excelente, excelente. Bien, ¿cuál es la diferencia entre licenciatura y profesorado? Bueno, el profesorado, digamos, el fuerte lo tiene en enseñanza. En cambio, la licenciatura, yo diría el fuerte está en la investigación. ¿Por qué? Porque un licenciado va a seguir seguramente un doctorado, va a seguir ahondando en el tema de investigación, entonces eso, digamos que va guiándose por este lado. En cambio, el docente va a estar relacionado con el tema de enseñanza. En nuestro caso, va a estar dedicado a la educación secundaria, la terciaria y aún la universitaria, porque nuestros egresados salen con la preparación necesaria como para poder trabajar en el ámbito universitario también. Así que eso me parece lo importante. Por otro lado, quiero resaltar que los fines fundamentales de nuestra universidad están dados en 4 elementos: la enseñanza, la investigación, la extensión y la gestión. Y de alguna manera todos estamos, ¿no es cierto?, inmersos en eso, porque todos los egresados de aquí o están dando clases o están en algún proyecto de investigación o de extensión incluso. Y además el tema gestión, ya sabemos que todos los estudiantes incluso tienen posibilidad de participar, ¿no es cierto?, en el cogobierno, como diríamos, en distintos estamentos, y eso me parece muy interesante porque también es formación general que nuestros estudiantes pueden lograr. Excelente. La siguiente pregunta, bueno, tiene el área de profesorado es casi, uno llamaría obvio, pero apunta a las posibles salidas laborales. Evidentemente la docencia. La docencia es el fuerte, claro, sí, como digo, la docencia es el fuerte y tenemos muchos egresados que están en cargos directivos también en estos momentos. O sea que quiere decir que les ha gustado realmente la docencia y están pasando por distintas etapas y eso es muy lindo. Y además, bueno, tenemos el orgullo de decir que, por ejemplo, en ingeniería la mayoría de los profesores que están dando matemáticas son egresados nuestros, en ingeniería, en ciencias económicas, o sea, todas esas ciencias que necesitan mucha matemática están cubiertas en su gran mayoría por nuestros egresados. También hay licenciados, pero la gran mayoría son profesores. Una cosa, el promedio influye en términos de impacto en la carrera, o sea, impacto a nivel laboral, el promedio, bueno, solamente para los casos de necesitar una beca, por ejemplo, eso sí, ahí se tiene en cuenta. Después, cuando se hacen las inscripciones a nivel provincia y todo eso, bueno, depende de la antigüedad, depende de un montón de otros aspectos que no tienen que ver justamente con el promedio de su título. Bien, bueno, con esto estaremos cerrando el bloque 1. Bien, siguiendo con la entrevista. Sí. Les quería preguntar más, ya preguntas un poco más generales de la carrera como tal. En primer lugar, ¿qué divisiones se pueden hacer en la matemática? Bueno, pero si nos referimos a la parte del campo disciplinar, podríamos decir, bueno, las divisiones que hacemos son análisis matemático, álgebra, geometría, las matemáticas aplicadas, ¿sí? Que en la matemática aplicada incluye estadística, toda la parte de modelización, todo eso, entonces es otro sector que tenemos, ¿no es cierto?, dentro del área. Y lo de las áreas que consideramos. Y también podríamos decir lo que se llama la metamatemática, que es la parte de lógica y fundamento de la matemática, ¿sí? Entonces eso también lo podríamos dividir en otra área. Perfecto. ¿Sí? Esas son las áreas en las que está bien distribuida la parte disciplinar, la parte el campo disciplinar. disciplinar. Sí. Perfecto. ¿Qué materias piensa usted que son esenciales en la carrera? Tanto del área disciplinar como del área pedagógica específica.
Sí, bueno, yo le daría un peso importante a todo, porque realmente no solamente tener el conocimiento matemático, sino lo que decía, poderlo transmitir correctamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso ahí entra en valor todo lo que tiene que ver con el área pedagógica, como hemos comentado, todo lo que tiene que ver con la práctica profesional docente, ¿sí? Y bueno, y la formación general, porque nosotros sabemos efectivamente que sobre todo en el secundario, un profesor tiene que estar preparado también para otras cuestiones que aparecen, no solamente del área matemática, sino que tiene que, por ejemplo, participar en las ESI, ¿sí? Así que hoy en día hay otros requerimientos Que exceden el área disciplinaria, entonces por lo tanto hay que estar preparado para eso. Siendo usted y habiendo tenido ya muchos años de experiencia en el área docente y ejerciendo aquí como profesor, ¿dónde cree usted que ve que los alumnos tienen dificultad durante la carrera? ¿Usted siente que se les complica? Sí, en realidad siempre ocurre lo mismo. Primero y segundo año son los más difíciles, lo digo así entre comillas. A algunas personas no les resulta difícil, pero a otros estudiantes sí. ¿Por qué? Porque no están habituados a esta forma de estudio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podría decir? Autorregularse en el estudio. Entonces, en secundario es como que todo está muy pautado por el docente. En cambio, como estudiante universitario, uno mismo debe autorregularse y saber qué estoy aprendiendo, qué me está faltando, no estoy prestando demasiada atención a las prácticas, por ejemplo, ¿sí? Esas cosas ya como adulto las tiene que enfrentar. Entonces se me ocurre que ya teniendo la experiencia del primero y segundo año, después lo demás ya va sobre rieles. Para ir cerrando este bloque, Sí. ¿qué conocimientos mínimos debería obtener un matemático? Entendiéndose un profesor en matemáticas. ¿Cuál es el grado de conocimientos mínimos disciplinarmente hablando? Sí, bueno, conocer todos estos campos que dijimos y las áreas que tienen que ver con lo disciplinar es importante, pero yo creo que no podríamos hablar solamente de eso, sino que está complementado con todo lo que hemos hablado. Así que el hecho de que la experiencia también se va logrando en equipo, eso siempre lo decimos a nuestros estudiantes, piensen que no van a trabajar aislados, van a trabajar con compañeros, entonces se van a ir poniendo de acuerdo, ¿no es cierto?, cómo llevar adelante las cátedras, y eso también es algo importante que lo vean, porque no trabajamos, ninguno trabajamos en forma aislada, todos trabajamos en conjunto, y entonces el hecho de tener la opinión de un compañero, procesarla, ver si realmente funciona o no funciona, me parece que también es otro de los aspectos que hay que ver. ¿Sí? Sí. Claro. Sí. Perfecto. Con esto estaríamos cerrando el bloque 2. Bien, siguiendo con la entrevista. Sí. Respecto a el área de investigación, ¿en qué consiste la investigación? ¿Cómo son los grupos de investigación? Bueno, los grupos de investigación actualmente están más vinculados, digamos así, al profesorado de matemática, existen en el Departamento de Educación, ¿sí?, de Educación de nuestra facultad. Educación científica se llama, ¿sí? Bueno, y resulta que ahí hay proyectos y pues, como para empezar, digamos, nuestros estudiantes pueden adscribirse a alguno de estos proyectos. Después, obviamente, van tomando, ¿no es cierto?, las características necesarias como para ser integrantes y en su momento incluso presentar sus propios proyectos, ¿sí?, cuando eso ya más avanzado. Yo también pienso que incluso podrían algunos de nuestros estudiantes
adscribirse a otros proyectos que son del departamento de matemática. Es decir, que, por ejemplo, de álgebra, de geometría o de algún otro proyecto que esté en vigencia, de manera que van teniendo también otra formación necesaria en el caso de que estos estudiantes elijan seguir, por ejemplo, la licenciatura más tarde, ¿sí? Y eso lo llevará luego a un doctorado. Con respecto a la parte de educación, existen doctorados que no están justamente en esta universidad, pero en otros lugares del país existen y nuestros estudiantes egresados ya perfectamente podrían hacer estas carreras doctorales en otros lugares, ¿sí? Que tengan que ver justamente con la parte educativa, ¿sí? O sea, si se interesan por esa parte, también pueden lograrlo. ¿Cómo sería el día a día de un matemático, o sea, de un profesor en este caso, un estudiante, un profesor de matemática, un profesor de matemática en un grupo de investigación? ¿Cómo serían ese tipo de tareas o actividades? Generalmente, bueno, son actividades que se basan en observaciones directas, en encuestas, en trabajar, en ir a determinados colegios a ver cómo se están manejando determinadas disciplinas en cuanto a la parte de matemáticas, obviamente, pero cómo trabajan los grupos, qué se hace, entonces generalmente es un poco parte de la iniciación a la práctica profesional docente. Eso lo va llevando, ¿no es cierto?, a tener injerencia en cuanto a lo que decimos, que es importante que lo vean, cómo trabajan en equipo, cómo se conforman las áreas en los distintos colegios, por ejemplo. Y bueno, esto también después lleva a presentar algún proyecto, presentarlo en divulgación que podría ser en revistas, en algunos congresos, ¿no es cierto? Eso lleva después a otras actividades que también son muy válidas, porque nuestros estudiantes se tienen que preparar en ese sentido también, ¿sí? En hacer presentaciones en congresos, por ejemplo. Excelente. Sí. ¿Por qué es importante la investigación? Bueno, la investigación, digamos, nos va dando pautas de cómo está la realidad, porque fijémonos que si nos quedáramos en cuestiones que veíamos hace 20 años, no son las actuales. Entonces, evidentemente es necesario estar, ¿no es cierto?, intercambiando ideas con gente que está en actividad, con gente que pretende estar, de manera que todo eso conjugue, ¿no es cierto?, en algunas cuestiones o algunas sugerencias como para cambiar algunos aspectos en la enseñanza. Todo es válido, ¿sí? Todo es válido porque, ya digo, el trabajar en equipo hace fortalecer todos los proyectos que uno considere. Perfecto. Sí. ¿Qué acercamiento tiene la carrera de la investigación profesional? Un poco lo hemos tocado. Claro, sí. Pero para redondear la idea. Sí, bueno, por eso digo, es importante que vayan viendo cómo se manejan en las distintas instituciones. Como hemos comentado en otros momentos, los entornos son distintos, no podemos hablar de que cada escuela, digamos, cada institución tiene sus prioridades, sus cuestiones, sus formas de trabajar. Entonces, eso es importante que nuestros estudiantes también conozcan de esto. ¿Sí? Claro. Entonces, nos parece que el hecho de poder participar en algunos proyectos, por más pequeños que parezcan, siempre son válidos. Excelente. Para empezar, ¿qué institución coordina o sugiere cambios en el plan de estudio? Bien, sí, los cambios están sugeridos en general cada 10 años. Ahora ya llevamos casi 20, pero bueno, todo depende a veces de las circunstancias y que no se haya hecho antes por algunos motivos. Pero hay instituciones que trabajan, como el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales, que es un consejo que se reúne periódicamente como para ir dando lineamientos
de Ciencias Exactas y Naturales en todo el país. Y los lineamientos obviamente llegan, en este caso, para matemáticas y las otras carreras afines a Ciencias Exactas y Naturales. Después, aparte, existe otro consejo, el Interuniversitario Nacional, que, digamos, va refrendando aquellas disposiciones que se generaron en el anterior. En base a eso es que se pueden entonces ir haciendo los cambios que cada universidad vaya proponiendo. En este caso, cada facultad, que sería la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, para los casos de matemática, bueno, química, física, etc. Y entonces de esa forma ya se trabaja sobre cuestiones ya más o menos predeterminadas. Pero obviamente da mucha libertad para otros aspectos, como los que hemos comentado ya, que son las materias optativas, las prácticas electivas, como dijimos hace un rato, en otro bloque. Y bueno, eso también se complementa bien porque cada región, digamos, si queremos pensar así, cada región del país va a tener sus improntas. Entonces, por lo tanto, hay que tenerlas en cuenta y de ahí va a salir un profesorado que por ahí no es el mismo que tenemos en Mar del Plata, el que tiene Tandil o quizás Olavarría. Bueno, Olavarría también depende de Tandil, pero digamos que la Universidad Nacional del Centro tendrá otra cosa, así como ejemplo, ¿no? Cada universidad le va a poner su impronta. Bueno, para ir cerrando la entrevista, le hago una pregunta que le han hecho ya en muchas oportunidades. Es, ¿por qué estudiar profesorado de matemáticas? ¿Qué lo motivó a usted o qué piensa que debe motivar a los alumnos para eso? Sí, realmente, bueno, nuestro profesorado, puedo decirlo, que es de calidad. ¿Por qué lo digo? Porque nuestros egresados están participando en prácticamente todas las facultades que dependen de nuestra universidad, pero también a nivel de otras universidades, y lo hacen con éxito. Están muy bien preparados y sobre todo, ya digo, bueno, me refiero a la parte de profesorado en matemática. Por supuesto, licenciados y demás también son muy destacados en otros lugares, que están trabajando en nuestra universidad y en otras, pero nuestros profesores, como digo, participan en prácticamente en todas las facultades, excepto será la de Derecho tal vez, pero en casi todas tenemos estudiantes egresados de aquí que están participando. Y bueno, y lo hacen con éxito, tienen buena preparación y bueno, esperemos que con el nuevo plan, esas pequeñas cosas que queremos subsanar realmente sigan con éxito, de modo que tengamos aún más participación, ¿sí? Si es posible, en los distintos estamentos, ¿sí? Porque también una cosa que nos da placer es considerar que no solamente han seguido dando las clases de matemáticas, sino que han tenido otros aportes, como por ejemplo ser directivos de distintas instituciones. Quiere decir que la preparación les sirvió muchísimo, ¿sí? Y el hecho de trabajar en equipo, como ya he resaltado muchas veces, me parece fundamental porque el intercambio de ideas hace enriquecer todo lo que se intente hacer. ¿Sí? Excelente. Bueno, con eso cerraríamos. Bueno, le agradezco su tiempo. No, su muchas paciencia. gracias. Muy amable. Muy amable.